eh, es importante que este ministerio está trabajando para ayudar a otros, para servir. Y es una linda labor. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿no es cierto?, que él no venía a tener que ser servido, sino para servir. Así que siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo en todo momento, les animo a que puedan seguir haciendo esto y preparándose, porque en este tiempo se necesita gente que, como ustedes, jóvenes, con mente clara, que sean capaces de entregarse a Dios y que Dios los pueda capacitar para llevar el mensaje, así como los discípulos de montaña. Muchas gracias. Gracias también a la a cada uno de aquellas personas que en esta hora están presentes. Eh, Agradezco a Dios por esta oportunidad. Voy a compartir pantalla de la actividad. Me dieron 45 minutos para trabajar el tema, para hablar sobre este tema, pero tengo un pero. Si bien es cierto, se dijo, ¿no es cierto?, que el tema era ¿por qué un santuario? Déjenme decirle que hice un cambio, ¿ya? Me permití hacer un cambio y ya se van a dar cuenta, dos cambios. Uno es que me pidieron que yo respondiera preguntas, pero en la realidad yo quiero hacer preguntas. Así que les voy a dejar ese desafío para que sean ustedes quienes respondan las preguntas que me hicieron a mí. Porque me hicieron dos preguntas y de acuerdo a estas dos preguntas voy a ver cuán atentos están a la lectura, a todo lo que voy a exponer. Tomen nota. Y después, entonces, ustedes mismos van a poder responder y así de esa manera vamos a complementar esta actividad. ¿Estamos todos listos? Sí, estamos ¿Sí? listos. Excelente. Sí, estaba probando que me escucharan y que a la vez poder escucharle. Voy a compartir pantalla entonces para esta actividad. Mientras que comparto la pantalla, nací en una ciudad que se llama Curanilahue. Eso es en Chile. Estuve viviendo en Chile por muchos años porque nací allá, pero después me cambié a Venezuela y estuve viviendo 18 años en Venezuela y actualmente estoy aquí, 3 años y medio, pero no estoy viviendo en Hot Mills, sino estoy viviendo en Bessemer City, una ciudad pequeña al norte o al oeste, sí, al oeste de Norte Carolina. Muy bien. El tema se va a llamar Contexto histórico del Santuario 2, porque el año pasado di una parte y ahora lo complementé con respecto a esto. Y yo después les voy a dejar con Abner este material para que ustedes lo puedan revisar en forma más tranquila, porque voy a ir corriendo, no corriendo, voy a ir paso a paso, pero quizás no diga todo lo que ustedes puedan leer ahí y va a ser bueno. Estas son las dos preguntas. Mira, ¿por qué era necesario el tabernáculo en el pueblo de Israel? Esa es la primera pregunta que me hicieron. Y yo se las voy a lanzar a ustedes para por medio de este material que les voy a presentar, ustedes puedan tener la capacidad de responderla. La segunda pregunta que tenemos ahora es importancia del tabernáculo para el plan de salvación. Pregunto, ¿se ve bien todo? Ojalá que Sí, alguien me responda. Excelente. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas cortas y quisiera que por favor estuvieran atentos y ustedes me puedan responder para de esta manera poder continuar.
Si ustedes no la responden en un tiempo prudente, entonces yo voy a continuar y yo mismo la voy a ir respondiendo, ¿ya? Pero me gustaría la dinámica que ustedes pudieran estar atentos y responder. Ok, para esta oportunidad hay dos versículos de los cuales les presento el primero que voy a usar, Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y aquí está la primera pregunta. Yo quisiera que dos personas me dijeran qué significa en palabras cortas en relación al santuario este versículo. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene? Vamos, atrévanse, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, mi nombre es Francisco Díaz y respondiendo a su pregunta de manera breve, la importancia de esto con relación al santuario es que yo creo que en el santuario, tanto la misericordia como la justicia de Dios se encontraron. Nosotros podemos ver que en el santuario se efectúa un juicio. Ahí nosotros vemos la justicia, pero también en el santuario, a través del sacrificio del Cordero, que no fue quien pecó, nosotros la misericordia de nuestro Dios. Yo creo que en el santuario se juntan esos dos elementos. Vemos justicia, pero también vemos la misericordia de Dios. Excelente. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? Ok, profe, yo lo veo en el arca del pacto. Allí encontramos la misericordia, pero también encontramos donde están las tablas de la ley, ¿no? Que exige justicia, la sangre de Cristo por el pecador. El pecador tendría que morir, ¿no? Si si no estuviera allí el trono de Dios. Y entonces yo cuando me encuentro en el arca, me doy cuenta que allí la misericordia de Dios es vasta, pero su justicia es la que nos redime a nosotros como pecadores. Excelente, gracias, profesora Amalia, y me alegra de saludarle también. Excelente. Saben ustedes que, no sé si ustedes han visto alguna vez en la Capilla Sixtina, en la parte superior, hay algo que hizo Miguel Ángel, un fresco que se pintó en la parte superior y ven a dos personas apuntándose con el dedo y uno al lado del otro. Si ustedes se dan cuenta, es como que se trató de representar esto. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, o sea, lo humano y lo divino se juntan, pero gracias a la misericordia de nuestro Dios. Otro versículo que vamos a usar en esta oportunidad es Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Quién dice esto? Jehová. Jehová, por medio de Moisés, le dice al pueblo que él quería venir a habitar con nosotros. ¡Qué gran privilegio! Ahí se ve la misericordia de nuestro Dios, porque nada le costaba a Dios tener que, con un chasquido de dedo, hacer todo nuevo. Pero vemos que la misericordia fue grande. A pesar de lo testarudo que pudiéramos haber sido a través del pueblo de Israel, a través de cada una de las generaciones que en la realidad se han olvidado de nuestro Dios. Bien, les voy a presentar 5 palabras que vamos a usar y estas nos van a ayudar a comprender un poco más este tema. Y la primera palabra es redención. ¿Alguien me dice rápidamente, una persona, qué es redención? Puede ser como perdón. Ok, muy bien, perdón, excelente, gracias por esa participación. No encontré la palabra redención en el diccionario bíblico adventista, pero encontré la palabra redimir, que es, ¿no es cierto?, la base de este verbo, ¿no?, de esta acción, redención. Y
tiene que ver con rescatar, comprar otra vez, recuperar, comprar, librar por el pago de rescate, redimir, libertar, rescatar y con la palabra, ¿no es cierto? Rescatar o comprar de nuevo una propiedad. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que lamentablemente a través de Adán se le entregó al enemigo de Dios la potestad, porque fueron engañados. Aun cuando quizás se dice que Adán, sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. Y en este caso, Dios quería recuperar y la forma de hacerlo fue pagar para poder recuperarnos, para poder rescatarnos, y sabemos que fue el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Otra palabra que tengo en este caso es la palabra salvación. La palabra salvación no la encontré, pero encontré Salvador. Tiene que ver con la palabra mochía. ¿Les parece conocida esa palabra mochía? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez esa palabra o tiene algo parecido con Mesías. Mesías? Muy bien. Y de ahí viene la palabra Moche, que es Moisés. Tiene que ver con librar, con ayudar. Alguien que ayuda, que libra, un salvador, un libertador, un preservador. Vemos que aquí en el santuario se presenta esta palabra donde nuestro Dios es nuestro Salvador. Nuestro Dios es todo. Y el que vino a salvar a su pueblo, a todo aquel que le reconoce, nuestro Jesús, Mesías, que es Jesucristo, la palabra, ¿no es cierto?, usada y específicamente como nuestro Salvador. También tenemos la palabra santuario. La palabra santuario está relacionado con lugar sagrado, con lo que es santo, un lugar santo, cosas santas. ¿Y recuerdan ustedes qué significa la palabra santo? Apartado para Dios. Exacto, poner aparte justamente, porque Dios nos ha sacado del mundo para que de esa manera nosotros estemos, aun cuando vivimos en el mundo, no somos parte del mundo, pero compartimos para de esa manera sazonar, ¿no es cierto?, aquellas personas que en esta vida tienen quizás una vida sin sabor. Ayudar a otros. Y sabemos, ¿no es cierto?, que el santuario se erigió exclusivamente para que nuestro Dios estuviera con nosotros, pero era un lugar apartado, exclusivo, santo. Como también nosotros sabemos que nuestra mente es el nuevo santuario, podríamos decir, porque Dios convive con nosotros a través de nuestros pensamientos, en nuestros pensamientos. Por lo tanto, eso que comenzó, esa guerra que comenzó en el cielo se trasladó a nuestra mente aquí a la tierra, porque ahí donde se libra día por día. Por lo tanto, esa guerra, esa decisión que tú tienes que hacer, estudiar la Biblia, no estudiar, ir a la iglesia, no ir, todos los días tienes que decidir. Y sabemos que el enemigo, ¿no es cierto?, busca la forma de apartarte de este objetivo que tenemos. Otra palabra es la palabra adoración. Y esta significa inclinación, adoración, servicio, culto, servir, postrarse, besar, rendir. Palabras tienen que ver, ¿no es cierto?, con las actividades del santuario donde se preparaban para de esa manera agradar a Dios y que de esa forma
su vida fuera prolongada. Sabemos que hoy buscamos la forma de dar a Dios, de adorar a Dios, de inclinarnos delante, de reconocerlo, porque sabemos y queremos tener una convivencia no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Y medites cada vez que aparezca en esta actividad que tenemos hoy. Y yo quiero preguntar, ¿qué es para ti altar? Alguien que me responda, por favor. Puede ser un espacio apartado para adoración. Ok, ahora te pregunto, Abner, para aquel tiempo desde Adán en adelante, ¿qué era la palabra altar? ¿Qué significaba la palabra altar para ellos? Lugar del sacrificio. Excelente, excelente. No sé tu nombre, pero gracias por responderme. Sabes, en la realidad tiene que ver, mira, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o sea, en hebreo y en griego, tiene que ver con la palabra degollar. Ahora, ¿qué se hace cuando se degolla un animal? Sangre. Por lo tanto, era algo cruento. Mira, cada vez que tú ves en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ves que hablan de altar, estamos hablando de no solamente un espacio para ir a orar o algo de esa naturaleza, sino era algo cruento donde se mataba un animal. Y yo no sé si ustedes han visto alguna vez cómo matan a los animales en la realidad, y es muy fuerte. Y eso era lo que sucedía ahí. No porque a Dios le agradara ver la sangre, sino porque había una representación detrás de todo esto. Bien, vamos entonces a pasar, sopló en su nariz, se acercó para darle el aliento de vida. Él no miró, no vio en la realidad cuando lo crearon, sino que por fe creyó lo que su Padre Dios le había hablado, específicamente Cristo, porque sabemos que en él, dice Juan 1, fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, Cristo tuvo una relación estrecha con Adán. Era la creación de Dios a través de su Hijo, directamente a Dios, face to face, cara a cara, boca a boca, hablaban. Tenían una comunión estrecha, tanto Adán como Eva. Ahora aquí viene una buena pregunta. Y yo quisiera preguntarte, ¿desde cuándo el hombre adora a Dios con sacrificio de animales? Alguien que me lo responda, por favor. Bueno, profesor, yo creo que desde que vino el pecado, porque cuando Dios tuvo que hacer pieles, vestir a Adán y Eva, cuando ellos se vistieron con hojas, pues tuvo que sacrificar a un animal y desde ese momento pasó. También recuerdo que en el caso de Abraham, también sacrificios, se hacían sacrificios. Y yo creo que a pesar de que en el santuario como que se instauró de manera más metódica, se estableció cómo debía hacerse, pero yo creo que obviamente desde la caída se estuvieron realizando sacrificios con animales para adorar a Dios. Gracias por tu pregunta. Y entonces aquí vemos que desde la caída, entonces comenzaron a sacrificar los animales. Hasta la misericordia y la verdad se juntaron. Por lo tanto,
todo ese pecado de un animal, porque este animal representaba al Mesías que iba a venir. De hecho, Juan lo reconoció a Cristo, su primo, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabemos, ¿no es cierto?, que a la muerte de Cristo ya el animal se escapó a las 3 de la tarde cuando iba a ser muerto nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento el sacerdote no pudo realizar el vespertino que estaba acostumbrado. Por lo tanto, la muerte de Cristo fue en reemplazo de ese animal, y sabemos, ¿no es cierto?, qué resultado obtuvimos a través de ello. Ahora, ¿quién mató el cordero en el Edén? Otra pregunta. Alguien que responda, por favor. ¿Ok? Bueno, pero no quiero cansar mucho. No Pero importa, Francisco, dale. Quien mató el cordero fue Dios, el que hizo el sacrificio con el cordero. Ok, gracias por tu respuesta, Francisco. Vamos a leer de Patriarcas y Profetas en la página 48:3. Y me gustaría que tú, Francisco, lo leyeras, porfa. Claro que dice: el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto revelar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no lo habrían conocido el hombre ni las bestias. Ok, de acuerdo a esta cita, nos revela que el primer sacrificio en la realidad lo realizó Adán. Ahora, imagínate, Francisco, él le puso nombre a los animales, pero él no los creó, porque fue Dios quien lo creó. Ahora, él tuvo que levantar la mano por su pecado y quitarle la vida. Ahora, ¿crees tú que fue doloroso para él? Francisco, ¿tú crees que fue doloroso para Adán quitarle la vida a este animalito que no había pecado y que tuvo que morir por él? Yo creo que sin duda lo fue, porque si nosotros le tomamos cariño a los animales cuando le ponemos nombre y son domésticos, imaginémonos ahora a Adán, que nunca había visto muerte. La muerte era algo extraño para Adán, y que él sea el primero en causar la muerte a un animal. Yo creo que eso fue, no, bueno, un dolor que yo no pudiera describir en este momento. Y bueno, aquí mismo lo va diciendo, dice: mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Ahora imagínate, Dios le presentó en el futuro, en una visión, a Adán lo que iba a suceder. Ahora el dolor era grande en la realidad. Pero sabes, este dolor que sintieron fue más profundo cuando vieron a su hijo muerto. A ese niño que lo habían criado con tanta ternura, que Adán y Eva le habían enseñado todo, y que por su propio hermano ahora estaba siendo muerto. Entonces, de verdad debe haber sido, porque un hijo está preparado para enterrar a su padre, pero no un padre para enterrar a su hijo. Entonces el dolor tiene que haber sido enorme. Y eso le hizo entender lo horrible que era en la realidad haber cometido pecado y todo lo devastador que iba a ser en el futuro. Ahora, Dios le dio una luz a esa desesperada forma de ver la situación, que, vamos a decir, le dio una promesa. Vemos entonces una imagen que podría representar porque se derramó sangre. Y Dios le hizo pieles. Dios le hizo pieles. Ahora,
¿Qué otros altares vemos? Y creo que Francisco fue el que dijo algunos de ellos, pero alguien me pudiera decir qué otros altares vemos desde Adán hasta Moisés. Caín, Abel, ¿Ok? Abraham, Noé. Excelente, gracias. Y el primero lo vemos, ¿no es cierto? Que miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque no hubo derramamiento de sangre. La Biblia es clara, ¿no es cierto?, al presentar acto. Y aun cuando Caín no tuvo mala intención, no era lo que Dios le había pedido, porque él trajo de lo mejor de su cosecha, pero Dios no le dijo, mira, trae las oblaciones y las libaciones. Las oblaciones tienen que ver con los granos, ya, y las harinas que se presentaban en el santuario, y las libaciones con los líquidos. No le pidió eso, sino le dijo que sin derramamiento de sangre era imposible, ¿no es cierto?, agradar a Dios. No porque Dios le gustara la sangre de esos animales o quisiera que todos esos animales fueran muertos, era porque representaban a Cristo. De esta manera sabemos que sucedió y hubo un primer altar, y recuerden qué relación tiene el altar, en este caso es degollamiento de un animal, o sea, derramamiento de sangre. Otro que vemos, ¿no es cierto?, más adelante es en Génesis 8, 20, 21, que es, y edificó un altar a Jehová y tomó todo animal limpio, ya, de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Este fue Noé, en agradecimiento porque Dios le había preservado la vida. Entonces, Noé hizo un altar para adorar a Dios. ¿Y qué hizo entonces? Derramó sangre. Otro que vemos más adelante, Génesis 22, del 1 al 13, donde Abraham, el único hijo que tenía, Dios se lo pide. Y si bien es cierto, se ve como un niño, él debe haber tenido por lo menos unos 18, 20 años, cuando esto. Pero él, muy sumiso, aceptó la voluntad que Dios le había dado a él y su padre también. Y de esta manera no era como los otros dioses, nuestro Dios, Jehová Dios, los otros dioses de las vecinas ciudades. Sabemos que aledañas a donde estaba Abraham, sabemos que sacrificaban a sus hijos, el primogénito, varón, y los mataban, porque ellos creían que de esa manera agradaban a Dios, pero Dios no es que le estaba pidiendo que matara verdaderamente a su hijo. No nos confundamos, porque Dios no es aquel sanguinario que quiere la muerte de las personas, sino que Él quiere la vida de las personas. Pero sabemos que Él esperaba la fe de Abraham, expresar la fe de Abraham. Y por eso le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Mira, aquí hay un punto muy importante. Y de hecho ese lugar se llama Jehová Jireh, porque a la espalda Dios dio un carnero y de esta manera entonces proveyó un carnero para el sacrificio, y sabemos que Isaac no fue, sino en ese momento Abraham sintió lo que Dios iba a sentir en el futuro cuando Cristo fuera muerto, su único hijo. Abraham tuvo que esperar, imagínate, 90 y tantos años para poder ver a su hijo crecer, y ahora Dios se lo estaba pidiendo. Pero sabemos que toda la eternidad Dios Padre, Dios Hijo han estado juntos,
y por esa circunstancia, por el amor grande que él tiene, se iba a separar a través de la muerte, porque él iba a llevar el pecado en sí. Dios, a través de los sacrificios, muestra que antes del santuario había un sistema de adoración con ciertos parámetros establecidos que debían cumplir. Qué importante es esto, porque a veces podemos pensar de que desde el santuario en adelante se empezaron a sacrificar los animales, pero no. Ya sabemos que Dios le había dado a Adán, y entonces se estableció un sistema que requería sacrificios de animales con el fin de mantener ya al hombre caído, lo que la serpiente había hecho que Eva creyera. ¿Qué era lo que creía? ¿Ya? Que la paga de la desobediencia es la muerte. Pero no, sabemos claramente, o sea, sí, es la paga de la desobediencia es la muerte, pero sabemos por qué realmente sucedió esto. Porque la transgresión de la ley se hizo necesaria que Cristo muriera en sacrificio por cada uno de nosotros, proporcionar al hombre una vía de escape del castigo que le correspondía, pero a la misma vez preservar el honor de la ley. Porque sabemos claramente que Dios no quebrantaría la ley, ni la quitaría para tener que salvar al hombre, sino que la cumplió porque era necesario que el hombre aprendiera y pudiera, a través de estos sacrificios, tener la enseñanza de la humildad, porque era necesario reconocer de que necesitaba un redentor, también necesitaba el perdón. Y de esta forma, el sistema de sacrificios fue trazado por Cristo mismo, que tipificaba, ¿no es cierto?, aquel Salvador que había de venir. Adán se les encomendó que le enseñara a sus descendientes a temer a Jehová, pero no ese temer de tener miedo, sino de respetar, de reverenciar, de adorar a Dios a través de estos sacrificios. Quizás hoy nosotros no entendemos esto, porque no vamos a orar para pedir perdón matando un cordero. Pero déjenme decirle que en la realidad sí lo hacemos, porque cada vez que oramos pidiendo perdón, lo hacemos en el nombre de Cristo, y es como que si nosotros matáramos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió de una vez y para siempre. Ahora, Él les transmitió verbalmente a sus hijos, de hijo en hijo y así sucesivamente. De esta forma, Adán se encargó de que cada uno de ellos entendiera, porque él mismo les explicó cada una de estas verdades importantes. Ahora, a la puerta, y estas citas de historia de los patriarcas y profetas, saben, me llama mucho la atención, porque a la puerta del paraíso, guardada por los querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores. ¿Quiénes eran los primeros adoradores? Adán y Eva, luego junto con sus hijos. Allí levantaron sus altares y presentaron sus ofrendas. Recuerden ustedes que no fue llevado ni subido al cielo de una vez el Edén, sino quedó por un tiempo, y una espada cuidaba, y los ángeles también. Ahora, en los sacrificios ofrecidos, en cada altar se veía al Redentor. Será la conciencia que ellos tenían que ese animal representaba al Mesías. Con la nube de incienso, mira qué detalle, se elevaba de cada corazón con la oración de Dios, de que Dios aceptaría sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. Y el sistema de sacrificio antes del santuario, Cristo en su santuario, ¿ya?, nos dice lo siguiente:
que necesitaban un animal limpio o un ave limpia sin defecto. Se debe ser degollado en un altar. Debe ser una ofrenda o un sacrificio. Recuerden que hay una diferencia entre ofrenda y sacrificio. Normalmente sacrificio es por los pecados y la ofrenda es en agradecimiento. Debe ser quemado en holocausto. Se debe quemar incienso. El pecador debe tener reconocimiento y actuar con humildad y sinceridad de corazón. Simbolizaba al Mesías que vendría y moriría. Dios le hizo una promesa a Abraham. Nosotros sabemos que su descendencia ya estaría por 400 años esclava, pero que Dios lo sacaría. Que Dios no se olvidaría de ese pueblo escogido, sino más bien sabemos que el pueblo escogido se olvidó de la adoración a Dios, pero Dios les tuvo que recordar los mandamientos. Génesis nos habla y nos dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero saben, fueron 300 años y tanto los que pasó el pueblo de Israel como esclavo en Egipto. ¿Pero por qué habla aquí de 400? Porque en la realidad nosotros sabemos que desde que Abraham en algún momento se tuvo que ir por la hambruna, por diferentes motivos, se tuvo que ir a Egipto. Como también Isaac tuvo que ir a Egipto, como también Jacob tuvo que ir a Egipto. Por lo tanto, se cuentan esos años también. Por esa razón dice 400 años en la opresión que tuvieron ellos. Pero también aparece Éxodo 28, donde dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Ahora, ¿por qué le dice acuérdate? Porque Dios ya le había dado anteriormente. Lo mismo sucede con esto. Lo mismo sucede con el santuario. Es como que Dios le recuerda a sus descendientes cuál era la forma de tener que hacerlo. Dios lo que hizo con Moisés fue organizar el sistema de sacrificio y ejemplificar el plan de salvación. Miren qué importante es esto, porque fue una forma didáctica de tener que presentarles la forma de los cuales ellos iban a ser salvos. Dios fue el que planificó la forma que sería la adoración en el santuario, sus materiales y quienes iban a presentar esta adoración. El tabernáculo fue hecho de acuerdo con los mandamientos de Dios. Dios le habló a Moisés y Moisés siguió cada uno de los preceptos al pie de la letra. No faltó nada, todo era perfecto porque Dios lo permitió. Ahora, el Señor suscitó hombres y los habilitó con facultades sobrenaturales para llevar a cabo una obra sumamente ingeniosa. Así como Dios le ha permitido a ustedes jóvenes de ser llamados para tener que llevar este ministerio del santuario a diferentes personas que no lo conocen, Dios les va a dar las facultades sobrenaturales para que ustedes puedan hablarle con vehemencia y de esa manera lleven este mensaje tan importante. Dice, no se permitió que ni Moisés ni sus obreros planificaran la forma ni los métodos de construcción del edificio, porque Dios mismo fue el que les dio las instrucciones. Dios mismo trazó el plano y se lo dio a Moisés. Pero mire el detalle este. Moisés escribió todas estas cosas, todas estas indicaciones en un libro y se las leyó delante a la gente más influyente. Fíjense bien que ya no fue simplemente de boca en boca, como de hijo en hijo, de verbalmente, sino ahora se agregó algo más, que era
la palabra escrita, para que de esa manera nadie se olvidara. Y gracias a Dios por esto, porque hoy nosotros podemos leer este relato y entenderlo. Ahora, ¿por qué Dios permitió que se construyera el santuario en tiempos de Moisés y no antes? Bueno, la palabra de Dios es clara y el espíritu de profecía también. El sistema de sacrificio confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad, el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. El pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Tenemos que tener cuidado con esto, porque no es lo que me gusta lo que debo hacer. Recuerden las circunstancias que llevó a Caín a apartarse de Dios. Él quiso, con lo que pensó que estaba bien, adorar a Dios, pero Dios no le había pedido eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Abel, cumplir con lo que Dios quiere que realmente nosotros hagamos. Una vez que los sacó de la idolatría, era necesario limpiarlos para que nacieran de nuevo. Y aquí aparece el bautismo. Ahora, ¿cómo se bautiza alrededor de 2 millones de personas? ¿Saben? Primera de Corintios 10:2 nos dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Sabemos que en la nube estaba Cristo, porque la nube era Cristo quien los protegía. En el mar, quien separó las aguas, si bien es cierto, fue Moisés quien le dio al mar a través de la vara, pero fue Dios, fue Jesucristo quien estuvo ahí presente cuidándolos, bautizándolos, porque sabemos que Egipto representa el pecado, pero Canaán representa la vida nueva. Por esa razón tú fuiste sacado del pecado para traerte a la verdad. Dios te lo permitió. Y sabes, ellos le hicieron una promesa a Dios, pero que no la cumplieron. Se olvidaron de adorar a Dios una vez más. Y dice, y todo el pueblo respondía una y le dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y sabemos que lo que sucedió, no voy a contar ni profundizar en esto, pero sí voy a colocar un detalle. Una de las tribus permaneció leal a Dios y Dios le permitió dirigir la adoración en el santuario. ¿Alguien me puede decir, por favor, quiénes era esta tribu? ¿Cómo se llamaba? Los levitas. Ok, gracias. Y entonces, mira lo que dice aquí, Éxodo 32:29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Alguien me responde, por favor, ¿qué significa se ha consagrado en su hijo y en su hermano? Alguien que me lo responda, por favor. Ok, como el tiempo pasa, entonces los voy a llevar al comentario bíblico adventista. Os habéis consagrado. Mira lo que dice, Moisés pronunciaba el favor del cielo sobre los levitas, quienes de todo corazón se les había unido para castigar a los idólatras. La palabra hebrea traducida como consagración tiene la idea de ser ordenado para un oficio sagrado. ¿Saben? Cuando dice la palabra de Dios aquí, perdón, déjenme ir atrás un momento. Aquí, cuando dice, os habéis consagrado, dice, se ha consagrado en su hijo y en su hermano, lo que significa realmente que ellos se unieron para matar a todo aquel que había desobedecido. Imagínate tú matar a su hijo, matar a su hermano.
pero ellos prefirieron obedecer a Dios antes que a sus sentimientos y a sus razones. De esta manera, no es que Dios le agrade todo esto, pero Dios quería erradicar el mal. Sabemos, mis queridos estudiantes, sabemos que Dios no es que le guste matar a las personas, pero en el último momento sabemos lo que va a suceder con toda aquella persona que no quiso voluntariamente obedecer a Dios. Ahora, sabemos aquí también entonces, mientras Moisés estaba consternado con todo esto, a causa de la apostasía, los israelitas habían perdido el derecho de la bendición de la presencia divina. Sabemos que 6 meses después recién pudieron volver a continuar con la construcción, porque la habían parado hasta que ellos realmente mostraran que Dios de esa manera podían continuar con esto y que se habían consagrado. Dios le mostró a Moisés en visión el deseo, ya, de que construyeran un lugar apartado de adoración. Dios quería ser el centro de la adoración. Dios quería estar en el centro del campamento y ser su rey. Saben, todos los otros tenían, todos los otros pueblos circundantes tenían a sus reyes y los ponían al medio. Y para que una persona llegara hasta el rey era imposible, porque imagínate, tenían tantos ejércitos alrededor que de esa manera protegían al rey. Pero aquí sabemos que es al revés. A pesar de que Dios estaba al centro y que alrededor estaba el pueblo, era Dios quien protegía al pueblo. El mismo que creó, los guardó, los protegió, los vistió, les dio calor, los liberó, los cubrió del sol, también entregaría su vida para redimirlos y para salvarlos. Aquí está una posible visión de lo que podría ser el santuario. Ahora, sabemos que el santuario tenía 3 ceremonias importantes. Estas ceremonias importantes era el continuo o el diario. El servicio matutino a las 9, el vespertino a las 3 de la tarde. Sabemos que Dios le dijo que hicieran esto para que continuara. Mira, llueve, truene, relampaguee, tiemble o haya lluvia, tormenta o nieve, ellos hacían su sacrificio matutino y vespertino. La misericordia de Dios nunca acaba y por esa razón se le llamaba el continuo. De esta manera se mataba un animal que representaba al Mesías que iba a venir. Pero sabemos también que estaba el Yom Kippur o el anual, este servicio anual que era entre septiembre y octubre, se celebraba una vez al año. Y hay algo importante que se hacía ahí. Sabemos que se quitaba el pecado porque se hacía limpieza. De esta manera se limpiaba el santuario del pecado, Dios lo aceptaba y comenzaba un año nuevo. Pero estaba también algo tan importante como es la ofrenda por el pecado. El servicio donde el pecador ofrece un cordero sin mancha a la puerta del santuario. Sabemos que en el atrio estaba la puerta, la única puerta, porque no había más, que representaba a Cristo. Cada una de las partes del santuario representa a Cristo. Más adelante van a ver con otras personas el significado de cada uno de estos aspectos. Pero la única entrada al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que aquí se presentaba y traía un cordero sin mancha, sin defecto, para presentarlo, el sacerdote del hogar. Y de esta manera presentaba esta ofrenda, colocaba las manos sobre él para, en forma simbólica, pasarle el pecado. Y
Él mismo era el quien cortaba el cuello de ese animalito. Qué terrible tiene que haber sido todos esos momentos diciendo, oye, estoy matando a este animal porque pequé yo. Ese animal es inocente. Y de esa forma, Dios gráficamente les estaba mostrando lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. El sacerdote tomaba la sangre y sabemos que la llevaba y la asperjaba en el velo paroquet, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que estaba frente, ¿no es cierto?, al propiciatorio, donde estaban las tablas de la ley y esos tres milagros que Dios hizo. Y asperjaba una gotita, y esa gotita quedaba registrada ahí en esa cortina. El pecador se iba a su casa creyendo de que Dios lo había perdonado, pero quedaba el registro de esto hasta cuando viniera el Yom Kippur, para ser limpiado, porque esa cortina era necesario que se sacara. Y sabemos que en el diario, tanto en la cortina paroquet como en los cuernos, en los 4 cuernos del altar de sacrificio, era rociado con sangre, porque esos 4 cuernos representan la universalidad de el amor de Dios. Ahora, aquí Juan en Apocalipsis nos habla algo importante, que seremos juzgados por las obras escritas en los libros. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En otros lugares dice el libro de la vida del Cordero. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por lo tanto, en aquel tiempo quizás no habían libros, pero estaba en esa cortina del velo paroquet donde quedaba registrado. Ese era el libro. En el cielo están los libros, pero aquí en la tierra estaba el velo paroquet. Y vemos que este velo paroquet era sacado una vez al año para hacer limpieza, y quedaba un solo espacio. Ya no era lugar santo, lugar santísimo, sino simplemente santísimo. Y se podía ver, ¿no es cierto?, el arca del pacto. Pero esto solo lo podía hacer una persona, que era el sumo sacerdote. Y frente al arca del pacto, con el incensario, entonces derramaba una gotita de sangre. ¿Saben? Era una gotita de sangre en el propiciatorio, se presentaba la chequina y él iba retrocediendo, y 7 gotitas más, 7 veces iba derramando una gotita sin dar la espalda, porque sabemos que estaba la presencia de nuestro Dios. Y juntando el símbolo con la realidad, la sombra con la figura, el tipo con el antitipo, entonces tenemos este Salmo 85:10, donde dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y sabemos que Pedro nos da un poco más de vislumbre en esto. Y dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué interesante. Vuestra fe, vuestra esperanza fueron las 2 cosas que Dios le presentó desde Adán en adelante, para que de esta manera, por fe, creyeran que Cristo, la esperanza, iba a ser Cristo, que iba a venir y morir por cada uno de nosotros. Y sabemos que al momento que Cristo murió, el Cordero se escapó y Cristo fue la ofrenda ese día, y de esa manera se completó una parte de lo que se había enseñado.
Y de esta forma sabemos que Cristo ascendió al cielo para de esa manera comenzar su ministerio celestial. Y sigue diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, porque esto no fue algo de última hora que se les ocurrió a Cristo, su Padre y el Espíritu Santo. No. Esto estaba planificado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Y sin lugar a duda, que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, selló para siempre nuestra vida, siempre y cuando cada uno de nosotros crea que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero saben, Pablo explica en Hebreos 9 que cómo fue la redención, cómo es la redención por medio de la sangre de Cristo. Y Hebreos 9:12 nos dice, no por sangre de machos cabríos o no de becerros, sino por su propia sangre, por la sangre de Cristo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sabemos que en 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero sabemos que Cristo, cuando ascendió al cielo, comenzó su ministerio sacerdotal en el cielo, intercediendo por ti y por mí. Y que en 1844 Dios le permitió abrir los libros para revisar el caso de cada uno de nosotros, el juicio de investigación que se hace para cada uno de nosotros. Vamos a comparecer ante Dios a través de nuestras obras. Y a través de esto obtendremos la eterna redención. No porque nuestras obras sean buenas, sino por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Hebreo sigue diciendo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sí, mis hermanos. Dios, Cristo, a través de su muerte y de su sangre, mirará en los registros y verá si tú y yo hemos pedido perdón por estos pecados. Porque si bien es cierto, en aquel tiempo nosotros pedimos perdón y creímos por fe que fuimos perdonados, pero quedó el registro y ese registro en este tiempo del Yom Kippur celestial, entonces está siendo limpiado. Y si Dios ve que tú pediste perdón ante esto, entonces claramente borrará las obras que en aquel tiempo se hicieron y la perdonará para siempre. Pero recuerda lo que le dijo aquella mujer adúltera, vete y no peques más, porque la idea no es volver a caer nuevamente en el pecado. Por esa misma razón debemos pedirle a Dios, porque a través de él podemos obtener la fuerza necesaria para vencer. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Sabemos esto, y yo quisiera preguntar, ¿qué es la palabra remisión? Y sabes, porque aquí lo dice, y en el diccionario bíblico dice que del griego áfesis, que significa perdón. La palabra remisión significa perdón, pero siempre va seguida del sustantivo pecado. Por eso dice remisión de los pecados o perdón de los pecados. Por lo tanto, si nosotros leemos sin derramamiento de sangre, no se hace perdón de los pecados.
era necesario que Caín presentara una oveja, un cordero, y hubiera derramamiento de sangre para que le fueran perdonados los pecados a esta persona. Y igual para nosotros. Y Hebreos termina diciendo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, sabemos claramente que cada persona que muere hasta ahí tuvo la oportunidad. Y luego de eso, esta persona que murió va a ser presentada ante Dios a través de sus obras en el juicio de investigación y se decidirá su caso si es para vida eterna o para muerte eterna. Así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con los pecados para llevar a los que le esperan. Sabemos claramente que nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez, va a venir con gloria y majestad. Por eso no tocará la tierra, porque estará sin pecado. Y de esa manera salvará a los que le esperen, a los que crean que Cristo es su único y suficiente Salvador y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque Cristo es nuestro suficiente Salvador y nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Pero saben, esto no ha terminado aquí, porque sabemos que después de que el sacerdote llevaba todos los pecados del pueblo, los confesaba en aquel animal que habían escogido como Azazel, aquel macho cabrío, y colocaba las manos encima de este macho cabrío como un signo de traspasarle todos los pecados y las iniquidades del pueblo de Israel. Luego había una persona que llevaba a este animal al desierto y lo dejaba allí. Ninguna persona tomaba represalias en contra de este animal para matarlo. Por lo tanto, sabemos claramente que el originador del pecado no vamos a ser nosotros quien lo eliminará. Porque Apocalipsis 29 y 10 nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento y los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Sabemos aquí claramente que Dios nunca quiso esto, pero la misericordia de Dios es grande, pero sabemos también que es necesario que se castigue al originador del pecado, como también al eliminar al pecado, como también al pecador. De hecho, Apocalipsis lo dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Querido estudiante, ¿tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Haz todo lo que esté a tu alcance para permanecer en este libro de la vida, para que de esa manera puedas disfrutar de la vida eterna, porque el que no se encuentre inscrito en los libros de la vida, en el libro de la vida, entonces sabemos lo que va a suceder con él, porque este no creyó que Cristo era su único y suficiente Salvador. Ahora, tienes una familia, tus hermanos, tus primos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. Tienes muchas personas al cual hablarles
para que estos sean inscritos en el libro de la vida y no sean lanzados al lago de fuego. Ahora viene la buena pregunta. ¿Por qué era necesario el tabernáculo en el pueblo de Israel? Yo quisiera, por favor, que alguno de ustedes, dos personas que puedan en forma breve quizás hablarme un poquito de por qué era necesario el tabernáculo en el pueblo de Israel. Podría ser para que no olvidaran que tenían un Salvador. Ok, gracias por tu respuesta. ¿Alguien más, por favor? Para mí era porque era un medio en que la presencia de Dios se podía manifestar con su pueblo y también era un recordatorio constante de lo que Dios esperaba mostrarle al pueblo, que era el plan de salvación, por medio del cual se podían acercar a Él. Gracias, Edward, por esa respuesta y a la señorita anterior. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, proveyó el tabernáculo. Y quiero hablarles sobre este espacio que quizás era algo práctico para que de esta manera cada israelita y cada uno de nosotros, los israelitas espirituales, podamos seguir paso a paso lo que Cristo está haciendo en este momento en el cielo. Porque ellos atentamente, mira, no es que se ponían a conversar, a mandar mensajitos, justo cuando el sacerdote en ese momento estaba oficiando en el santuario. No, Señor. Cada uno de ellos estaba muy atento. Las madres no permitían que sus hijos estuvieran corriendo de aquí para allá, sino junto con ellos escuchaban atentamente, sobre todo en el día de Yom Kippur, las campanas que este sacerdote, este sumo sacerdote, hacía sonar mientras caminaba. Por lo tanto, era necesario el tabernáculo para que ejemplificara el plan de salvación, como lo dijo Eduardo, a cada una de aquellas personas. Y de esa manera ellos pudieran estar muy claros en lo que iba a hacer este Mesías, este Cristo que vendría, moriría por ellos, pero que subiría al cielo. Ahora, recuerden que la tierra representa el atrio, porque ahí fue donde murió Cristo. Cristo no murió en el cielo, sino murió en la tierra. Y sabemos que el tabernáculo, la casa de reunión, representa el cielo, donde está el lugar santo, donde está el lugar santísimo, donde está la ley de Dios. Por lo tanto, estas dos cosas eran necesarias que sucedieran para que de esa forma cada israelita viera y supiera, estuviera enterado de lo que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, iba a hacer. Y la segunda pregunta, importancia del tabernáculo para el plan de salvación. Otras dos personas, por favor, que me puedan contestar. Pues como mencionó hace rato, era la explicación didáctica, ¿no? De cómo representaban todo, y creo que al momento de ver todo el ritual que se hacía en el sacrificio, ya sea diario o el anual, se podía experimentar pues lo que realmente iba a pasar. Y verlo de forma práctica le ayudaba al pueblo a no olvidarse de que a pesar de que fallaban y eran pecadores y no se veían toda la mano de Dios en todo lo que hacían, porque pues les dio el maná, les dio un chorro de milagros, el mar rojito, y aún así el pueblo de Israel fallaba constantemente, ¿no? Entonces como que el tabernáculo, el plan de salvación, es así ese recordatorio permanente de que Dios siempre estaba ahí y que si éramos fieles y aceptábamos, no sé, entrar por la puerta que era la única entrada, al final podíamos llegar pues a la salvación. Gracias, Virginia. Que el Señor te bendiga por esas palabras. ¿Alguien más, por favor?
Sí, yo quiero mencionar de que la importancia, así como hoy como cristianos predicamos a Jesucristo crucificado pero resucitado como la única forma de salvación, sabemos, bueno, usted lo mencionó, ¿no? De que el tabernáculo era una sombra de lo porvenir y ahorita predicamos eso como el antitipo. Entonces, en su tiempo, cuando la importancia del tabernáculo era el medio por el cual no solo el pueblo de Israel, sino todos los demás pueblos podían obtener salvación. Era una forma física donde ellos veían en símbolos, pero igual era la forma en que el pueblo de Israel y todo los demás pueblos iban a alcanzar salvación. Muchas gracias, Abner. Vemos entonces aquí que, como decía anteriormente, este ejemplo vívido que cada israelita iba a tener, iba a entender cómo iba a ser el plan de salvación en su etapa de la tierra, pero también del cielo. Porque sabemos, ¿no es cierto?, que estaba representado la tierra en el atrio y la casa de reunión, el tabernáculo como tal. Sabemos que representaba al cielo, por eso era de oro, y a diferencia de que los utensilios, por ejemplo, del atrio era de bronce, una clara diferencia entre los materiales, pero sabemos que todo representaba a nuestro Señor Jesucristo. Cada aspecto del santuario representa a nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera está el arrepentimiento, el dolor por el pecado, la conversión, está el bautismo, la entrega, está el Espíritu Santo, la palabra de Dios, están las promesas de salvación y está la ley, están los libros, está todo representado para que de esta manera nosotros podamos hoy, a través de esto, que era la misión que tenía el pueblo de Israel, pero fue pasada al pueblo de Israel espiritual, para entregar a aquellas personas que no conocen de este material tan, pero tan valioso e importante. Muy agradecido por esta oportunidad que me han dado de hablar este tema. No soy experto en este tema, solamente soy un estudiante más que le da gracias a Dios por esta palabra de vida que nos ha entregado en este momento. Muchas gracias, profe. Levantamos la mano, hacemos una seña. Voy a Agradecemos, dejar sí, ahora sí. agradecemos mucho su tiempo, igual su ponencia. Creo que estuvo muy, muy completa, ¿no? O sea, desde el por qué, desde el cómo, desde los elementos, a mí sí me ayudó bastante, especialmente los textos bíblicos, ¿no? Porque todo está fundado en la Biblia. Amén. Pues, no sé si alguno de nuestros aspirantes tenga una pregunta que quiera hacer. Yo tengo una, o sea, sé que ya todos que están aquí del santuario saben, pero yo estaba leyendo lo que nos dijeron la vez pasada y yo no entiendo bien qué es lo del tipo y el antitipo. O sea, no he entendido bien. Ok. En la realidad se está refiriendo al símbolo con la realidad. El símbolo es el Cordero, la realidad es Cristo. El tipo es el Cordero, el antitipo es Cristo. La sombra es el Cordero, la imagen real es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que representa el santuario en torno a adoración, sacrificio, se está refiriendo específicamente a lo que Cristo tenía que hacer desde el momento que lo reconocieran, ¿ya? Que lo reconocieran como el Cordero
que quita el pecado del mundo. Sabes que hasta este momento Dios, Cristo está en el cielo oficiando como sumo sacerdote, o sea, cada uno de aquellos aspectos que vieron los israelitas y que nosotros los vemos ahora a través de la palabra de Dios, se está realizando en el cielo, y todos esos aspectos se están cumpliendo uno por uno. O sea, no va a quedar nada de esas figuras que se hicieron que no sea hecho, porque Dios es nuestro Dios completo y lo que quiere es la salvación tuya, pero también la de tu familia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Es su tiempo. Si no tenemos más preguntas, les invitamos a todos los que falten, prenden sus cámaras un rato, queremos tomarnos una foto con el profe. Profe, a ver si nos aguanta un tantito más. No hay ningún problema. Isa, Ángel, Jorlin, si nos pueden, gracias Edward. Los demás si pueden prender las cámaras. Vamos a esperar un poco y si no, pues nos adelantamos. Entonces, no quiero. Vamos a sonreír, nos vamos a tomar una foto.